El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Adolfo León Gómez, autor del libro Lenguaje, Comunicación y Verdad. Profesor, cuéntenos qué podemos encontrar en este libro. Se puede encontrar una reflexión sobre varios lingüistas, es decir, científicos del lenguaje. Luego unas reflexiones sobre el lenguaje que hicieron los filósofos de Oxford de manera precisa, John Austin, John Searle y Paul Grice. Además, encontramos aquí unos 3 ensayos consagrados al problema de la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? Y por último, escribí un ensayo a manera de conclusión sobre una discusión que sigue pendiente, y es si el pensamiento es monológico o si es dialógico. Por supuesto que yo me iré, puesto que trabajo en filosofía del lenguaje, me iré por la segunda alternativa, y es que el pensamiento es dialógico porque el pensamiento no se puede expresar de otra manera que con el lenguaje. Profesor, cuéntenos desde qué disciplinas realiza esta investigación y por qué. Lingüística, la ciencia del lenguaje, la filosofía del lenguaje y la lógica, que también es otra ciencia. La lógica la empleo solo como instrumento para coadyuvar a las reflexiones que hago sobre los ensayos consagrados a la verdad. Como quien dice, son esas 3 disciplinas. Por supuesto, detrás de todo eso está mi formación filosófica y mi formación lingüista, porque también hice estudios de lingüística simultáneos con mis estudios de filosofía en Europa. El interés de este trabajo era completar mi reflexión sobre el lenguaje, porque normalmente en Colombia y en el mundo hay 2 tendencias de la filosofía del lenguaje. Una filosofía del lenguaje que se hace al margen de la ciencia del lenguaje y que podríamos llamar es especulación pura. En el mundo internacional es, por ejemplo, las que hace Heidegger sobre el lenguaje. Mi concepción es que si uno quiere hacer una filosofía del lenguaje seria, la filosofía no parte de la nada. En este caso, uno tiene que partir no solo de las intuiciones lingüísticas que tiene, pero además de ese conocimiento intuitivo que todos tenemos del lenguaje. Yo creo que el filósofo del lenguaje tiene que recurrir como base a los científicos del lenguaje. Y es así como comencé la construcción de este libro, que fue un proyecto de investigación aprobado por la Universidad del Valle, en el que me quería enfrentar con grandes figuras. Por ejemplo, con Chomsky, que es una gran figura, hizo una revolución en lingüística. Bertrand Russell, el gran filósofo inglés, que hizo muchas reflexiones sobre la verdad. Profesor, ¿de qué nos habla en su ensayo La revolución de Chomsky en lingüística?
Situemos en contexto. El historiador de la ciencia Thomas Kuhn, en el año 1962, escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. La idea muy somera que él propone es que las ciencias se establecen, como él llama, como paradigmas. Paradigmas que aprenden más o menos, y quizás más que menos, los estudiantes de una manera dogmática. Y que cuando una ciencia tiene paradigma, solo tiene un solo paradigma. No hay varios paradigmas científicos en el pensamiento de Kuhn. Ese paradigma es aceptado y se transmite a través de la educación, de la formación de los nuevos científicos en ese paradigma. Ese paradigma va acumulando anormalidades, problemas que no puede resolver. Y cuando son muchas las dificultades que plantea el paradigma, entonces el paradigma entra en crisis. Y es aquí precisamente cuando aparece un nuevo paradigma que se produce la revolución. Esa revolución es muy destructiva, porque el viejo paradigma tiende a desaparecer. Normalmente no desaparece por las discusiones que se dan entre el viejo paradigma y la nueva propuesta paradigmática. Generalmente lo que sucede es que las nuevas propuestas de nuevos paradigmas las hacen los jóvenes y los representantes del viejo paradigma van desapareciendo, van muriendo, y entonces es así como prácticamente se oscurece el viejo paradigma. Esto es muy somero realmente, pero da una idea de cómo es el cambio de paradigma. Pues bien, Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, produjo una revolución, es decir, produjo un nuevo paradigma en la lingüística. ¿Cuál era el paradigma existente en la lingüística hasta Chomsky en 1957? El paradigma estructural, la lingüística llamada lingüística estructural. La lingüística estructural era una ciencia, pero una ciencia de un nivel muy inferior, porque era una ciencia clasificatoria, una especie de botánica lingüística. Pues bien, Chomsky descubrió que en la descripción de las frases, los lingüistas estructurales se encontraban con una cantidad de dificultades que no podían explicar. Entonces, la revolución de Chomsky consiste en inventar una teoría para tratar de resolver todas las anomalías que se le habían presentado al paradigma estructural. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.